Ok, el video lo están viendo, ¿no? Ok. Bienvenidos, mi nombre es Gaby Vélez y estaremos viendo un tema que les va a servir mucho en los centros de atención, que es la venta de kit. La venta de kit, muchachos, ustedes cuando llegue el cliente deben de detectar las necesidades de él y ver qué kit es apropiado para él. Las formas de pago son en efectivo, tarjeta de crédito o cheque. Esta última deben de verificar que el cliente tenga una línea tarifaria con nosotros. Vamos a desarrollar los temas, ¿qué les parece? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Lo ven difícil? ¿Cómo les llega el mensaje dado de esta manera o con el otro personaje que hacía todo lo que no debía hacer? Está preparado, tiene un lenguaje, el tono de voz, si miden, acuérdense de los componentes de la comunicación, no solo es el contenido, cómo gesticulaba, cómo tenía el soporte físico, el tono de voz agradable, ¿sí? Ni muy alto ni muy bajo, tratando de empatizar con su audiencia. Y es evidente que una persona que está bien vestida, que tiene algo programado, la audiencia o su público, ¿sí? nos llama la atención, ahí dice Rodrigo, muy sobria, es lo que les decía, tratar de estar bien vestidos, de gesticular, de empatizar con el público, un tono de voz adecuado. Bien, otro de los puntos a tener en cuenta, dijimos que tenemos problemas en la comunicación por los estilos de comunicación, por las barreras que existen en la comunicación, porque no tenemos en cuenta los componentes verbales. Otro de los puntos es la empatía, que ahí decían, y creo que con el último ejemplo del video, es como que uno está bien predispuesto si alguien te habla así. ¿A qué llamamos empatía? ¿Por qué pongo esta imagen? ¿Qué ven? ¿Un 6 o un 9? Un 9. Hay un 9. Ambas. Ambas. Que lo nombraron mucho el tema de empatía, ¿no? ¿Se acuerdan que decían, bueno, cuando hablábamos del líder, el líder desarrolla empatía? Emiliano dice 6 y 9. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Y si es tan fácil, ¿no? Lo decimos, depende del punto de vista. Ustedes lo están diciendo, lo están expresando. ¿Son empáticos ustedes? En el día a día, ¿somos empáticos? No les tiro la pelota solo a ustedes, me hago cargo. No siempre, no siempre. No siempre. ¿Y por qué cuesta? Depende del punto de vista del otro. Está Por clarísimo. el razonamiento. Está clarísimo que decimos que no hay una sola manera de ver el mundo ni ver las cosas, o sea que todos tenemos distintas percepciones. Lo decimos, asentimos con la cabeza. Creo que es auge, las palabras más utilizadas creo que es la empatía y ahora el tema de reinventarse. O sea, creo que son las dos palabras que más se usan, ¿no? Ser empáticos y tratar de reinventarse. Pero la verdad que todos lo sabemos, pero poco lo llegamos a poner en práctica. Es un ejercicio complicado, dice Carlos. Carlos, extraño tus aportes, pero bueno, te leo, por eso te leo. Lleva tiempo, bien, llevarlo a la práctica, pero siempre, o sea, hay gente que es empática naturalmente, pero si nosotros, o sea, somos reflexivos y nos damos cuenta, ¿sí? Que se nos complican las relaciones con los otros, o se nos complica el hecho de comunicarnos, que los demás nos entiendan, que los demás nos comprendan, inevitablemente tenemos que desarrollar la empatía. ¿Por qué no lo hacemos? Porque cuesta trabajo. ¿De qué depende que desarrollemos la empatía? Sí, depende de ambas partes, sí. Ambas partes necesitamos ser empáticos, pero ¿qué implica la empatía? Implica escuchar y hablar. O sea, si hablamos de escucha activa. Y como les decía, no tenemos tiempo, ni a veces queremos escuchar al otro. Por eso, el que dice que ve un 6
ve un 6, y no se le ocurre tomarse el trabajo de dar la vuelta, como lo que muestra el dibujo, dar la vuelta, cambiar su manera de ver el número, y es el claro ejemplo que nos pasa. No nos queremos poner en el lugar donde está el otro, porque cuesta trabajo, porque lo tengo que escuchar, porque tengo que darle su espacio, porque tengo que darle su tiempo. Y también es un ida y vuelta, por eso decimos que es también de ambas partes. Y si la otra persona que no desarrolla la empatía y tiene un estilo de comunicación pasivo, esa persona no me va a querer hablar, no me va a querer explicar, no va a ser claro. Muchas veces hablamos en difícil a propósito, abusándonos de que el otro es una persona pasiva y que no nos va a decir que no va a dar su punto de vista, ¿sí? El ser empático implica trabajar para ello, implica escuchar, tener el tiempo, poder hablar con las palabras, utilizar mucho el feedback, la retroalimentación. Sí, obvio que es mucho más fácil. Nos cuesta menos trabajo. Vieron que decimos entenderse cuesta trabajo, y hoy estamos en un momento en donde queremos hacer el desgaste de energía, de razonamiento, todo el menor desgaste posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de ser seres sociales, cada vez nos estamos metiendo más para adentro. Entonces escuchamos menos, hablamos menos, opinamos menos. ¿Sí? Lucas dice lo de los médicos. Creo que lo de los médicos más que nada es un tema de una barrera técnica o una barrera semántica. En que, o sea, médico con médico se entiende, la secretaria del médico lo entiende, pero nosotros que no manejamos el mismo idioma o que te hablan en difícil, lo mismo, no sé, la gente de informática, todos los que hacen soporte IT, te hablan del IP de la máquina, el hardware, la mother, o sea, como que te hablan en difícil, pasa más por una barrera. ¿Sí? El empático es tomarse el trabajo de poder analizar y reflexionar acerca de cómo es esa persona, si tiene algún tipo de barreras, qué estilo de comunicación tiene, y que nos cuesta adaptar nuestra comunicación a nuestro público. Porque implica tiempo, implica desgaste, y no lo queremos hacer. Bien. También estamos todos muy acelerados y no queremos escuchar, entrar en razones. Es eso, o no toleramos que el otro nos hable, y porque en este contexto cada vez tenemos más barreras psicológicas, estamos más irritables, no queremos escuchar a los demás, bueno, se hace como yo digo, y bueno, si no después vemos. ¿Sí? Eso dificulta la interacción entre las personas. ¿Qué es la empatía? Es tomar conciencia de los sentimientos de los demás. Por eso no tenemos tiempo ni queremos, como que no tenemos ganas. ¿Por qué? Porque tengo que analizar cómo se siente la otra persona, qué problemas tiene, qué necesidades tiene. Si quiero desarrollar la empatía, al escucharlo tengo que tener la capacidad para poder responderle, porque si la otra persona te está contando y te está diciendo cosas, en realidad está esperando que vos le des un feedback, ¿sí? Para que nos demos cuenta si lo escuchamos, porque la otra persona necesita sentirse comprendido. Se desarrolla este tipo de destreza, ¿sí? Hay gente que tiene facilidad para reconocer los estados emocionales de los otros. Requiere esfuerzo, muchas veces es como que nos tenemos que poner en frío, ¿sí? Para no mezclar nuestros temas emocionales, y también ser conscientes que cuando estamos escuchando a la otra persona, tratar de sacar nuestros propios filtros, ¿sí? Por eso requiere esfuerzo. Entender a los demás, primero implica entendernos a nosotros mismos para poder entender a los otros. Y también tenemos que tener en cuenta lo que dice esta frase de que en la vida te tratan tal y como tú enseñas a la gente a tratarte. ¿A qué se relaciona? Es que todos actuamos como espejos. Si nosotros nos cruzamos con una persona agresiva, fíjense que si estamos mucho tiempo hablando, o cuando hablamos de la toxicidad de la gente, que se nos pega. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento y nuestras conductas trabajan con las neuronas espejo en nuestro cerebro.
Si a vos te hablan bien, te tratan bien, inevitablemente vos vas a modificar tu conducta a cómo te está tratando la otra persona. Por eso pasa que cuando a vos te están gritando, te están tratando mal, enseguida te contagiás y enseguida elevas la voz, ¿sí? Si el otro se pone en un tono agresivo, vos vas a terminar, la tendencia es que tu comportamiento va a despejar al del otro. Por eso cuesta mucho que decimos respiramos hondo, me pongo en una posición neutral para no contagiarme de ese estado y de esa conducta que tiene la otra persona. Por eso es necesario ser empáticos. Lo más fácil es esto, dejarse llevar por los impulsos y contagiarnos del mismo estado de ánimo de las personas. Por eso es que también vimos el tema del clima laboral, vimos qué cosas positivas tiene que sea un líder carismático, ¿sí? Cuando estás con una persona negativa, terminás siendo negativa. ¿Por qué? Porque espejamos las conductas. Y por último, tenemos que tener en cuenta las emociones, ¿sí? La empatía, esto de tratar a las personas como queremos que nos traten, está relacionado con esto, con las emociones. Nuestro cerebro es emocional. Nosotros tenemos un cerebro emocional y un cerebro racional. En la evolución del comportamiento y el desarrollo humano, ¿sí? El cerebro emocional es como que es el más prehistórico, el más antiguo, donde somos seres que nos manejamos por impulsos. Y las emociones van más rápido que los procesos racionales del cerebro. Es por eso, ¿sí?, que se nos define por nuestras emociones más que por nuestros actos. No somos lo que somos, sino somos lo que nosotros comunicamos. Y acuérdense que en lo que nosotros comunicamos le estamos volcando muchísimo de los factores emocionales que comunicamos. Comunicamos con el cuerpo, comunicamos con los sentimientos, no con las palabras que decimos. Las palabras que decimos o escribimos, ¿sí? Somos los que somos porque nos definen las emociones. Concretamente, no nos definimos por lo que comunicamos, sino que tiene mucho más fuerza el cómo nos comunicamos y cómo expresamos con nuestro cuerpo todas estas emociones. Es por eso que es tan difícil y que yo desde el vamos, cuando les hablamos del tema de las comunicaciones, dijimos que la comunicación es algo complicado. Y el tema de hoy precisamente es relacionado con los problemas relacionados con la comunicación, muchísimo más. Entonces, ¿por qué tenemos problemas para comunicarnos? Por los estilos de comunicación que tenemos, que pueden ser pasivos, agresivos, o el ideal sería ser, ay, me salen empáticos, pero no. Ay, se me fue. A ver ustedes. Asertivos, ahí está. Bien, genial. Asertivos. Tenemos 3 estilos de comunicación que a veces van fluctuando. El segundo tiene que ver con las barreras de comunicación de distinto tipo que tenemos todos. Otro es que tenemos poco en cuenta los 3 componentes de la comunicación, el componente verbal, no verbal y paraverbal, siendo el verbal el que menos importancia tiene más importancia el lenguaje no verbal y el paraverbal que el resto. Otro de los factores, damos también, asumimos ciertas cosas relacionadas con las barreras. Otro de los factores tiene que ver con la empatía, que todos nos damos cuenta que es positivo, que nos beneficia, pero que cuesta mucho trabajo ponerlo en cuenta. Y el último de los factores son las emociones, ¿sí? El cerebro emocional va mucho más rápido que el cerebro racional, así que nos cuesta mucho trabajo poder hacer un equilibrio, y nuestras conductas están más relacionadas a nuestras emociones que a lo que realmente queremos comunicar. Bueno, hasta acá hemos llegado con el contenido. Somos seres emocionales que razonan, eso dijo el doctor López Rossetti. Somos seres emocionales, la razón vino después. Somos impulsivos, y el hecho de poder hacer un equilibrio siempre tira más la emoción. Y muchas veces hay que irnos más al cerebro racional, pero es como que es un proceso, es complejo, entonces nos cuesta trabajo. Y tanto,
Y es un tema de evolución. Todo lo que nos cuesta trabajo no lo queremos hacer. Todo lo que implica un desgaste de energía, de procesamiento y demás, es inevitable, es algo físico. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo, todos nuestros órganos quieren el mínimo esfuerzo posible para seguir, digamos, viviendo y procesando. Cuanto menos trabajo nos dé algo, vamos hacia esa tendencia. Por eso cuesta que nos levantemos temprano, cuesta escuchar a la otra persona, cuesta ponernos a estudiar, somos impulsivos. Lo que menor esfuerzo nos implique, vamos por ese camino. Y precisamente en el proceso de comunicación y las emociones nos brotan, y por eso muchas veces es difícil, hay gente que no puede controlar, y son muy explosivos, o se ponen a llorar, son muy sensibles, muy vulnerables, y es cuando decimos, hago un parate, me pongo en frío, no le contesto como le quisiera contestar a mi jefe, y no, porque si le digo lo que realmente pienso, me van a echar. Entonces ponemos carita de no pasa nada y hacemos otra estrategia. Pero eso cuesta muchísimo trabajo. Entonces, ahí está, digamos, estos son 5 de los por qué tenemos problemas para relacionarnos. Bueno, gente, ya son las 8, tengo que seguir con el otro grupo. Espero que le haya servido, que le haya gustado. No sé si vamos a hacer alguna actividad o demás, pero bueno, todavía no tengo nada pensado. Sí. ¿Este PowerPoint lo vas a subir? Lo subo, sí, lo subo como parte 2 de la clase 9, para que les sirva. Bueno, nos vemos la clase que viene y cualquier novedad se los comunico por el campus. Buena semana para todos. Gracias, adiós. Chao, buena semana.